partir de esta pregunta problematizadora, como ya se los expuse, podríamos señalar de que, como tal, las supervisiones y las interventorías de los contratos estatales son un elemento verdaderamente de la naturaleza, o podríamos decir que son otro tipo de elementos, pues a pesar de que en nuestra tesis anteriormente señalamos que es un elemento, pero siempre esa es la cuestión que nos debe interesar, preocupar e interiorizar a partir de lo que vamos a estudiar, a partir de lo que debemos estudiar sobre la interventoría y la supervisión de los contratos, especialmente sobre las normas. Y en ese sentido, pues recomiendo un estudio sobre esta interventoría y la supervisión, no solo desde las normas de la Ley 80, sino de las particularidades que se establecen desde la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como los laudos arbitrales o los conflictos definidos o establecidos, en donde se decide por árbitros, donde se establece sobre estas particularidades de la supervisión y de la interventoría de los contratos. A partir de esto también nos genera la siguiente inquietud. Ya preguntamos cuál es la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría, los deberes y roles, también sobre las particularidades de las interventorías. Pero son obligaciones, ¿pero qué tipo de obligaciones son las que se establecen en la supervisión y la interventoría? ¿Son obligaciones de medio o son obligaciones de resultado? ¿O son ambas? Es decir, se deben hacer unas actividades juiciosas, pero también se debe conseguir un resultado. Esa discusión de obligaciones de medio y de resultado no es fácil de comprender desde la teoría general de las obligaciones. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿qué tipo de obligación tiene que tener el supervisor o el interventor del contrato estatal para un debido cumplimiento del contrato principal? Es cumplir efectivamente con todas sus obligaciones, y quiere decir que tiene como resultado que se cumplan verdaderamente las actividades contractuales, o son obligaciones de medio. Quiere decir que haber un deber de vigilancia y un debido cuidado, pero eso no significa que como tal tenga que mostrar un resultado, y que ese resultado es que haya un cumplimiento del contrato principal. Esa es como una inquietud que se nos presenta, porque pueden presentarse situaciones donde el supervisor o el interventor señalen las novedades y situaciones que pueden generar un incumplimiento del contrato estatal, y que esas situaciones de incumplimiento del contrato estatal nos lleve a preguntarnos, si esas situaciones de incumplimiento nos llegan a preguntarnos ¿hasta dónde podemos señalar o establecer si hay una irresponsabilidad o una responsabilidad por parte del supervisor y del interventor si no se genera un verdadero cumplimiento del contrato principal? Ese es un debate importante que tenemos que señalar, porque en estos puntos es donde se nos establece cuál es el verdadero rol que debe hacer o debe tener un supervisor y un interventor dentro de los contratos estatales, en el marco de la vigilancia y en el marco del cumplimiento del interés general. Es un aspecto que yo quiero resaltar, y es un aspecto que que debemos tener, interiorizar aquellas personas que ejerzan ya sea una supervisión de los contratos como una interventoría. Son aspectos muy problemáticos, porque lo que uno se tiene que preguntar es qué tipo de supervisor tiene que ser para cumplir a cabalidad con todas sus obligaciones, y si cumplió con todas sus obligaciones y aún así se genera un incumplimiento por parte del contrato principal. Estos son aspectos que tenemos que destacar, y esto es lo que se puede exponer en este tópico, en el que podemos señalar estos aspectos que son problemáticos en el momento de una supervisión e interventoría de los contratos. Es decir, ya para concluir y para interrogarnos, como ya lo señalé, es naturaleza jurídica de la supervisión, deberes y roles del supervisor y la interventor. ¿Cuáles son esas particularidades del interventor, de la interventoría con respecto al contrato estatal común? Y por último,
es el tema de cuáles son las obligaciones de los supervisores interventores. ¿Son obligaciones de medio o son obligaciones de resultado en aras del cumplimiento del contrato principal? Son aspectos que tenemos que destacar y eso es una cuestión que tenemos que preguntarnos en el momento de la contratación pública, especialmente de la vigilancia. Es un aspecto importante teniendo en cuenta lo dispuesto tanto en el artículo 4 como en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. Para resolver las inquietudes sobre la naturaleza jurídica de la supervisión y la interventoría de los contratos, como lo señalé anteriormente, podemos señalar la respuesta a si es un elemento de la existencia o de la esencia, si es un elemento de la naturaleza, si es un elemento puramente accidental. Se considera que a partir de ese análisis no podemos decir que es un elemento de la esencia o de la existencia, toda vez que no es un elemento indispensable para la configuración o la existencia de un contrato estatal, toda vez que para la existencia de un contrato se requiere el objeto, el precio y la solemnidad por escrito. No está la supervisión y la interventoría de los contratos. Entonces podríamos decir que por el lado de no podríamos decir que es un elemento de la existencia o la existencia del contrato estatal. Con respecto a si es un elemento puramente accidental, se considera, la tesis es que no, porque no pueden disponer las partes que no se vaya a vigilar o supervisar o a hacer una vigilancia y un control al contrato estatal. Eso lo tenemos que señalar que no. Entonces, el aspecto que la tesis que se sostiene es que es un elemento de la naturaleza, toda vez que es una obligación de orden legal establecida en la Ley 1474 de 2011, donde se establece la necesidad y la obligación de contar con la supervisión en la interventoría de los contratos para una verdadera vigilancia del contrato estatal, en especial el cumplimiento de las finalidades dispuestas en el artículo 14 y en los derechos y deberes dispuestos en el artículo 4, ambos artículos de la Ley 80 de 1993. En cuanto si así es así, entonces la respuesta a estas inquietudes es que es un elemento de la naturaleza de los contratos estatales. Frente a las particularidades de la interventoría, tenemos que señalar que es un contrato de consultoría, que para seleccionar un interventor tiene que ser mediante la modalidad de selección o procedimiento de selección concurso de méritos, donde el precio no es un factor determinante por escogencia a la hora de escoger un interventor. Asimismo, no tiene la prohibición dispuesta en la Ley 80 sobre el límite para la adición de los contratos estatales. Es una particularidad propia que tenemos que destacar nosotros. Y hay un aspecto y otros es los deberes de control que se pueden señalar desde la supervisión, si son deberes preventivos y actividades preventivas y actividades correctivas, unas con el fin de prevenir un incumplimiento contractual y las correctivas con el fin de corregir las situaciones que puedan llevar a que, si bien se generan unas situaciones que llevan a un incumplimiento, tomar las medidas correctivas correspondientes para evitar un incumplimiento del contrato. Por último, determinar si son obligaciones de medio y de resultado. Ese aspecto es muy determinante. Yo creo que es un aspecto que siempre va a ser. En ocasiones podríamos decir que hay obligaciones dentro de la interventoría y la supervisión que serán obligaciones de medio y en otras donde será obligaciones de resultado. A partir de estas particularidades y el tema de las obligaciones de medio y de resultado, vamos a concatenar y relacionar el tema de la responsabilidad y de la responsabilidad en varios aspectos, tanto de la supervisión como de la interventoría, tanto una responsabilidad civil o administrativa, una responsabilidad disciplinaria, una responsabilidad fiscal como una responsabilidad penal. Frente al tema podemos señalar lo siguiente. El mismo artículo, inciso 2 del artículo 82 de la Ley 80, no de la Ley 80, sino de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción,
que modifica el artículo 53 de la Ley 80, señala lo siguiente frente al tema de la responsabilidad de los interventores. Dice que por su parte los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades derivadas de la celebración y ejecución de los contratos respecto a los cuales hayan ejercido o ejerzan funciones de interventoría. Esto es un aspecto fundamental para destacar, y es que el interventor puede responder de civil, fiscal, penal y disciplinariamente. Es claro que el interventor puede incurrir, o es un aspecto que podemos señalar, es que el interventor responde por el cumplimiento de las obligaciones del contrato propio de interventoría. Si no cumple con esas obligaciones, la administración puede iniciarle un proceso sancionatorio por un incumplimiento del contrato mismo de interventoría porque no estaba cumpliendo con sus deberes de vigilancia y seguimiento técnico. Eso es un aspecto que tenemos que destacar y que también se puede ejercer mediante el medio de control de controversias contractuales dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1437, donde yo como entidad pública puedo hacer una acción de controversias contractuales para establecer los daños y perjuicios que se nos hayan generado por un incumplimiento por parte del contratista, revisándolo desde el 141 de la Ley 1437 u otras situaciones que se nos puedan presentar con la interventoría de los contratos. Esto es indispensable señalar que desde la interventoría se puede generar un incumplimiento de las obligaciones contractuales y lo que hay que determinar es cuál es ese tipo de responsabilidad, determinar si hay un incumplimiento, toda vez de que si incumplieron con las obligaciones dispuestas y determinar si las obligaciones de la interventoría o del interventor como tal son obligaciones del medio de resultado, un aspecto que ya estábamos discutiendo y el cual es problemático. Es la discusión que siempre se nos va a generar en el momento en el de determinar la responsabilidad y de ahí de establecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales en el momento de determinar si hay una responsabilidad contractual por parte de la interventoría. Eso es un aspecto a destacar. Mientras en el tema de la supervisión podríamos decir que como hace parte y la supervisión tiene una particularidad y es que es un mismo servidor o servidores los que están haciendo la supervisión o el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y contable del contrato estatal, se vuelve problemático en varios aspectos. ¿Por qué en varios aspectos se vuelve problemático? Porque el no deber y el verdadero deber de control y cuidado al seguimiento del contrato estatal podría llevar a un incumplimiento de las funciones propias de su cargo y eso llevaría a acciones de repetición. Podría implicar una acción de repetición y es algo problemático que podríamos destacar dentro de la supervisión en la interventoría de los contratos estatales. Toda vez es determinar ahí si se genera una condena para la entidad y si esa condena para la entidad lleva a una condena, un daño y ese daño genera una afectación patrimonial, hay que señalar lo siguiente, que el artículo 26, numeral 1 de la Ley 80 dispone que los servidores públicos que ejercen el cargo de la supervisión o interventoría están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. A partir de estas particularidades se señala pues de que si no se ejerce ese deber y ese deber establecido dentro de las funciones de la supervisión como servidores, estarían incurriendo en un incumplimiento de sus funciones que tienen otro tipo de responsabilidades, pero estamos analizando esa responsabilidad patrimonial.
Se dirá que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra ese. Esta regla está establecida en el inciso 2 del artículo 90 de la Constitución Política. En ese sentido se señala si hay una omisión o una acción que nos genera un daño para la entidad que luego fue condenada patrimonialmente, es necesario que la entidad, si ve que hubo dolo, culpa grave, repita contra este, mediante una acción de repetición. En este horizonte, los supervisores responden subjetivamente exigiendo que el daño sea producto de una conducta dolosa o culposa, y en ese sentido, el Estado, por medio de la acción de repetición, puede recuperar el dinero de la indemnización pagada como consecuencia de una sentencia, una conciliación u otra terminación u otra forma de terminación del conflicto. Esta regulación de la acción de repetición está establecida en la Ley 678 de 2001, donde nos señala que para que proceda la acción de repetición y desde el Consejo de Estado se requieren varios elementos. El primero, la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio, el pago de la indemnización por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o subagente del Estado demandado, la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado, que sea una conducta dolosa o gravemente culposa que hubiera causado el daño. Estos son elementos fundamentales para entender mismo la responsabilidad en este aspecto, en mi consideración, la responsabilidad patrimonial del servidor público por una acción u omisión en su deber de control y vigilancia de los contratos estatales. Otro tipo de responsabilidad que podemos destacar y es particular es el tema de la responsabilidad disciplinaria. El tema de la responsabilidad disciplinaria en materia de contratación estatal también es problemático y lo vamos a revisar con la responsabilidad disciplinaria. El artículo 26 de la Ley 80, en uno de sus numerales, nos señala, como lo señalé anteriormente, de que los deberes de los servidores es cumplir con los fines de la contratación estatal y el cumplimiento de las obligaciones del contrato como tal. Si ello es así, tenemos que señalar lo siguiente: el incumplimiento de estas obligaciones no solo nos van a generar una responsabilidad en materia patrimonial que puede llevar a la acción de repetición, sino una responsabilidad disciplinaria, el incumplimiento de los deberes de los supervisores. Y aquí es evidente que si no cumplen con sus funciones, entonces, como tal, se tiene que señalar que hay un incumplimiento de esas obligaciones, y ese incumplimiento de esas obligaciones consagradas en los manuales de funciones es lo que lleva a una responsabilidad de orden disciplinario sobre el servidor público. Eso es un aspecto que tenemos que destacar: un incumplimiento de sus deberes de vigilancia, ya sea acción o omisión, porque la responsabilidad, como lo establece el artículo 6 constitucional, es que el artículo 6 nos dispone, nos señala, nos prescribe que la responsabilidad puede ser por acción u omisión en el ejercicio de las funciones por parte de los servidores públicos. En ese sentido, si hay una acción u omisión en su deber de cuidado y vigilancia, es evidente que se nos puede generar una responsabilidad de orden disciplinario para el supervisor. Y es un aspecto que tenemos que destacar, y que siempre el supervisor tiene que cumplir con esas actividades de supervisión. Siempre tiene que mostrar diligencia, y que no por su omisión o por más allá de ir a lo que debería haber hecho, incurra en una falta disciplinaria y en un proceso disciplinario que es bastante también problemático. Frente a los interventores, frente a la responsabilidad de los interventores,
Yo creo que la responsabilidad de los interventores siempre es problemática, porque es que los interventores se caracterizan por ser particulares contratados por el Estado. Sin embargo, la misma Ley 1474 nos permite señalar, y la misma 734 nos permite disponer o nos permite destacar que los interventores también pueden ser responsables disciplinariamente, porque para efectos disciplinarios son particulares que cumplen funciones públicas. Esto lo podemos destacar, y aquí podemos señalar que los interventores tienen su deber de vigilancia y de control, y que estarán prescritas sus deberes en la misma Ley 734, Código Único Disciplinario, así como en las normas que establecen la Ley 1474, de que si su finalidad, su objeto, era un control y vigilancia del contrato estatal, ese incumplimiento de ese objeto o ese control no solo le puede llevar una responsabilidad patrimonial, sino una responsabilidad de orden disciplinario. Es bastante problemático, y ahorita concluimos sobre estos aspectos, sobre estos tipos de responsabilidades que se le pueden generar al interventor cuando no cumple con todas las actividades contractuales, que pueden llevar también a una responsabilidad de orden disciplinario. Hay un tercer tema, un tercer aspecto, un tercer tipo de responsabilidad que quiero destacar, que es la responsabilidad fiscal. Ese concepto de responsabilidad fiscal lo podríamos definir a grandes rasgos en el artículo 6, en el artículo primero de la Ley 610 de 2000, en donde se define que es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta causen por acción o omisión en forma dolosa o culposa un daño patrimonial al Estado. Se señala, pero dicen cuando en el ejercicio de la gestión fiscal, pero ¿quién es el que ejerce la gestión fiscal? El concepto de gestión fiscal es bastante problemático, y lo voy a leer a continuación, que está definido en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, donde dice que para los efectos de la presente ley se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos y las personas de derecho público que manejen o administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. Este concepto de gestión fiscal tiene muchas actividades que giran en torno a las diferentes etapas de gestión del patrimonio público. Y eso es muy problemático, porque de acuerdo a estos verbos o a esta serie de actividades es donde se puede determinar de que hay una responsabilidad de orden fiscal por parte del supervisor del contrato estatal. Es bastante problemático este tema, estos verbos, en donde se podría configurar la responsabilidad fiscal cuando hay mal manejo del concepto de gestión fiscal. Pero más problemático aún es señalar de que la misma Ley 1474 nos señala que el interventor es responsable disciplinariamente fiscalmente. ¿Cómo es que el interventor puede ser responsable fiscalmente? Si de alguna manera no está ejecutando o no está administrando los recursos públicos. Sin embargo,
La gestión fiscal viene acompañada no solo de la gestión fiscal, sino que está acompañada de una situación que se llama connotación de este. Es decir, cuando el concepto de gestión fiscal nos señala que los servidores y los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, quiere decir con ocasión de esta gestión fiscal, también podrían ser responsables fiscalmente los particulares. Pero ¿qué se entiende por ocasión, con ocasión de este? La Corte Constitucional, en la sentencia C-840-2001, pues como para intentar entender el concepto de responsabilidad con ocasión de este, señala que el sentido unitario de la expresión o con ocasión de esta solo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comportan una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda con alguna relación con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se vuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que sus respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables de manejo de fondos o de bienes del Estado. Este es un aspecto bastante problemático y dice que consecuentemente, si el objeto del control comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes o recursos públicos, puede reconocer que a los contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y decir responsabilidad en cabeza de quienes en el manejo de bienes de tales saberes o con ocasión de su gestión causen el daño al patrimonio del Estado por acción o omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Es problemático porque estaríamos diciendo que no solo el que maneja la gestión fiscal, sino con ocasión de esta, si hay una relación donde nos podríamos decir de que también podrían ser fiscalmente responsables los interventores, a pesar de que son particulares. Es muy problemático eso. Pues este tema nos llega pues a preguntar de que no solo tienen esas responsabilidades y que hay que destacar el tema del proceso de responsabilidad, y también es problemático y también para destacar también que la responsabilidad fiscal en la ley 610 es individual y no puede predicarse solidaridad. Sin embargo, el artículo 119 del Estatuto Anticorrupción, la ley 1474, se posibilitó en los eventos en que se comprueba la existencia del daño patrimonial al Estado, originado por sobrecostos en la contratación, u otros hechos, la posibilidad de que haya una responsabilidad solidaria. Ese artículo 119 de este estatuto dispone lo siguiente, y se los leo. En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daños patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista y con las demás personas que concurran al hecho hasta la recuperación del daño patrimonial. La expresión fiscal de la disposición fue demandada, según cuenta, porque había vulnerado el artículo 13, 90, 124 y 268 de la Constitución, al establecer, según el demandante, un criterio objetivo de imputación para la responsabilidad de los procesos fiscales. Y en esa línea la Corte declaró la constitucionalidad de esta sentencia, de esta disposición, en la sentencia C-338-2014, en donde nos dice que las previsiones de los artículos 4 y 5 de la ley 610, el artículo 118, necesariamente determinan la lectura que realiza tantas veces mencionada el artículo 119 de la ley 1474, y que una lectura conjunta de estos, quiere decir una interpretación armonizada, nos podría llegar a decir que el fundamento de la responsabilidad de los interventores se encuentra en el artículo 82. Disposición que establece que responderán fiscalmente por los hechos o omisiones que les sean imputables, y que la responsabilidad solo será imputable cuando se haya comprobado la existencia de una culpa grave o de dolo por parte de quien tenía a su cargo la administración o vigilancia de los bienes del Estado. Y
Incluso el mismo artículo prevé hipótesis en donde el dolo y la culpa grave como elementos sine qua non en la imputación de responsabilidad pueden presumirse. En aquellos casos en que haya sido posible imputar con base en culpa grave o dolo la responsabilidad fiscal a más de un sujeto, estos por determinación expresa del artículo 100 de la ley 1474 responderán solidariamente. Entonces, en ese sentido podemos decir de que hay una responsabilidad donde podríamos decir de que si hay unos hechos que llevaron a un incumplimiento, es válido decir pues de que hay una responsabilidad de orden fiscal. Ya para terminar, la responsabilidad de orden penal, que es el cumplimiento de sus deberes y identificar si hay tipos penales contra la administración pública, y esos tipos penales contra la administración es si hubo una celebración indebida de contratos, que si hay un peculado u otro tipo penal que pueda afectar la administración pública. En esto pues no voy a ahondar mucho en materia penal. Sin embargo, también los particulares que cumplen, los interventores también pueden ser responsables penalmente como particularidades o como particulares que cumplen funciones públicas en materia penal. Para concluir, el tema de la responsabilidad es bastante problemático, toda vez que nos permite decir de que hay un principio constitucional que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Parece que sí, porque con este 4 tipos de responsabilidades podríamos incurrir en una responsabilidad, un interventor en una responsabilidad contractual, en una responsabilidad disciplinaria, en una responsabilidad fiscal y hasta en una responsabilidad penal. Es bastante problemático estas 4 responsabilidades cuando es en un mismo hecho que puede constituir estas 4. Lo mismo pasa con la responsabilidad del supervisor, con su responsabilidad en materia patrimonial mediante la acción de repetición, la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad penal. Bastante problemático para un supervisor interventor de los contratos decirte que puede incurrir en estas 4 tipos de responsabilidades por sus incumplimientos de deber y vigilancia en los contratos estatales. Aquí lo que quiero destacar, así las cosas, lo que quiero destacar es la importancia de la vigilancia de los contratos y que estas 2 instituciones son importantes y definir cada uno de sus aspectos y particularidades. Muchísimas gracias.